Saludos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a seguir hablando sobre estos temas tan importantes que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy día vamos a conversar sobre este tema muy interesante que es la descolonización, un proceso que se dio posteriormente de la Segunda Guerra Mundial y más o menos a mediados del siglo XX, en el cual África, Asia comenzaron a descolonizarse y dejar de ser estas colonias tan importantes que le dieron pues en el siglo XIX mucho poder a estos países como son Inglaterra, Francia, países europeos. Así que conoceremos un poco de las causas de la descolonización. Primero hubieron unas causas económicas. Se dio el desarrollo económico de algunas colonias en gran cantidad, apareciendo una burguesía nativa que quería, obviamente, desarrollar esos negocios y tener su propio gobierno. Ideológicas, porque ya había un cambio de actitud en Europa hacia el colonialismo. La ONU fue partidaria de la descolonización y esto gracias a la influencia del marxismo. También hubieron causas demográficas. El aumento de la población a nivel mundial ya no permitía el poder tener estas colonias en las cuales tenías que satisfacer todas sus necesidades, aunque tú explotases las riquezas de ese espacio territorial. También el desarrollo de los medios de comunicación, el apoyo a organismos internacionales y la actitud de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia frente a la situación de las colonias generó que muchos de ellos apoyen algunas libertades de estos países para tener negocios con ellos directamente. Eso es muy importante que tomemos en cuenta. Eh, Dos procesos importantes en la descolonización de Asia. En Asia hubo casos en descolonización no violenta y otros de descolonización violenta. En la no violenta estuvo, por ejemplo, los espacios dominados por los ingleses, como la India, Siria, Líbano, Transjordania e Irak, que fueron liberados sin tener que llegar a una actitud de tener una guerra y guerrillas en contra de ello. Pero las colonias francesas, como Corea, Vietnam, Laos y Camboya, ellos sí definitivamente tuvieron una lucha muy grande y en muchos de estos casos intervino posteriormente Estados Unidos. Esta descolonización asiática fue muy conflictiva en la mayoría de sus casos. Eh, por ejemplo, la ocupación japonesa que tenían algunos territorios asiáticos eh, generó también el hecho de tener que retirarla de esos espacios geográficos porque había perdido la guerra. Entonces, habían metrópolis que querían quedarse y mantener pues la colonización, las ciudades, porque les convenía ser parte de algún país, mientras que los pobladores no lo deseaban. La influencia de partidos comunistas también ayudaron a luchar a favor de estos países que se querían liberar, para tener muchos más países a favor de ellos dentro de esta Guerra Fría, mientras que los norteamericanos estuvieron ayudando a los otros países para que en aspecto económico y capitalista puedan ir desarrollándose. El subcontinente indio tuvo una división bastante fuerte con Birmania y Ceilán, que se fueron independizando también después de 1947, que fue la independencia de la India. 1945 vamos a tener un espacio, el espacio geográfico de Indochina, que es de donde está Laos, Camboya, Vietnam, que se comienzan a dividir y entran en muchas guerras contra Francia. La India va a tener una división que vamos a conversar sobre lo que serían los musulmanes e hindúes que en gran cantidad se encuentran ahí. Los hindúes se quedan en lo que sería la India propiamente dicho y los musulmanes en el territorio de Pakistán y Bangladesh. ¿Ok? Eh, a ver, Japón durante la guerra ocupó gran territorio asiático. Ese es uno de los antecedentes que hay que considerar. Segundo, la resistencia de las mismas ciudades a conceder la independencia. Y también otro antecedente son las influencias comunistas para conceder que se realice esta independencia con mucho apoyo militar, obviamente.
Como ya decíamos, los países que se dividieron en la India fue los hindúes a través del país India y los musulmanes con Pakistán y Bangladesh. También hablamos de Indochina y su división en Vietnam, Laos, Camboya y otros países como Birmania, que también se independizó, y Ceilán. Aquí podemos ver más o menos el mapa de lo que sería India, Bangladesh, eh, en la parte de Pakistán, ¿ok? Que tuvieron espacios de independencia que permitieron crear países independientes después de haber estado dominados, por ejemplo, por Inglaterra. En el caso de Indochina, que era dominado por Francia, vemos cómo es que estos territorios entraron en guerra permanente, en problemas, apoyo de comunistas, divisiones, por ejemplo, que se van a dar en Vietnam del Norte apoyado por los comunistas y Vietnam del Sur apoyado por Estados Unidos para su independencia entre ellos. Obviamente Estados Unidos quería todo este espacio territorial, no solamente esta parte exterior, porque le permitía para sus negocios, que era el objetivo principal, ¿no? Bueno, pero hubo independencia en diferentes épocas en cada uno de ellos. En todos, obviamente, Francia dejó estos territorios en 1954. Luego tuvieron la guerra de Vietnam, que fue una guerra realmente entre los dos poderes, que ya lo hemos comentado en clases anteriores, entre lo que sería la URSS y Estados Unidos, perdiendo Estados Unidos, ¿no? Realmente esta guerra. Tenemos también lo que sería la descolonización africana. Esta descolonización ha continuado desde el año 1945 hasta 1990. ¿Por qué motivo? Porque el 90 va a terminar con algunas otras actividades que vamos a conversar, que es el apartheid, la desaparición del apartheid en Sudáfrica. Bueno, en 1945 comienzan a generarse estos movimientos. En el 51 se va a liberar Ghana y van a hacer el apartheid en Sudáfrica, en este país sudafricano, donde se van a comenzar a dividir el país en dos partes, blancos y negros. Obviamente los negros no tenían todas las facilidades para desarrollarse como tenían todos los blancos, ni de educación, ni de salud, no era lo mismo los diferentes lugares donde existían blancos y negros. Era como si existieran en dos países paralelos que convivían en un territorio. Era bastante interesante esta forma de observar. Argelia se logra independizar para 1963, todas las colonias de Portugal para el año 74 y se va a romper el apartheid en el año 90, con otras múltiples, que ahora vamos a ver un mapa donde están todas las fechas de los países que se comenzaron a descolonizar con el paso del tiempo, generando que hasta el día de hoy exista pues varias guerrillas que continuaron, y en muchos de los países africanos siguen haciendo el terror y tratando de llegar a gobernar esos espacios territoriales que se conocen, ¿no? Esta es la división y la independencia de estos países a partir del año 45, como decimos, hasta el año 1990, en que todos terminan ya de ser, del año 89, que terminan todos de ser independizados totalmente. Ya son países independientes que dejan de ser colonias de Inglaterra, Francia, Portugal, Italia, Bélgica, España. Ninguno ya va a tener alguna injerencia en estos países, ¿no? ¿Qué cosa vendría a ser el apartheid que estábamos hablando? Bueno, era la división en espacios dentro de una misma ciudad donde podían solamente estar blancos y donde podían estar negros. Era una división a través de muros, cercas, y que cada uno tenía su propio espacio, y como si tuviera un solo gobierno, que era un gobierno de blancos, ¿sí? Que hacía que los negros estén apartados de los países dentro de Sudáfrica, de todas las ciudades. Las consecuencias de la descolonización, bueno, que los imperios coloniales desaparecen, ahora existe un nuevo colonialismo a través de la URSS y Estados Unidos, que se apoderan de estos territorios a través de negociaciones. Surge el concepto de tercer mundo, justamente de los países que son sumamente pobres y que han sido descolonizados, y que cada uno de ellos se maneja por su mismo gobierno. Este tercer mundo tiene obviamente mucho subdesarrollo,
y estamos hablando que desde el año 90 hasta la actualidad, la pobreza en África es gigantesca. Entonces, lo que se trata es de ayudar de alguna manera para que estos pueblos puedan resurgir, o mejor dicho, surgir por primera vez entonces, económicamente hablando. Hay una escasa productividad, hay inestabilidad política, muchas personas, atraso técnico industrial, obviamente existe mucha ignorancia, las estructuras sociales son muy desiguales. Eso es todo las características de lo que sería el tercer mundo. Bueno, yo voy a concluir este tema acá, que te hemos conversado sobre lo que sería la descolonización, pidiéndote que realices este trabajo de investigación sobre qué es el apartheid y transcribas la biografía de Nelson Mandela e ilústralo, ¿no? Que esto va a ser sumamente importante para el conocimiento del desarrollo de la liberación africana y de la liberación asiática que hemos conversado el día de hoy. Con esto concluimos el tema de descolonización y nos vemos la siguiente sesión. Gracias.